día de hoy quiero compartir un tema dentro de lo que estamos hablando para ser buena tierra. El tema de hoy va a ser preparándonos para un mover de Dios. Diga, preparándonos para un mover de Dios. Diga, Señor Jesús, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo me des revelación de tu palabra, para que ella me bendiga, me sane, me restaure y para que yo la viva en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Preparándonos para un mover de Dios. Una iglesia que es buena tierra es una iglesia donde hay siempre un mover de Dios, donde siempre el Espíritu Santo está restaurando vidas, haciendo cosas. Es un lugar donde cada persona que viene encuentra, gracias. Un lugar donde cada persona que viene encuentra un mover fresco de Dios para su vida. Eso no significa que vamos a andar solo de emociones, no. Pero vamos a perseverar, aun cuando nuestro corazón a veces no percibe la presencia de Dios, aún así vamos a perseverar y hacer lo que tenemos que hacer. Pero un lugar donde Dios se mueve, la mayor señal de un lugar donde Dios se mueve, ¿sabe cuál es? Vidas transformadas. Nosotros somos muy espectaculares, como se llama, sensacionalistas, es el término correcto, ¿no? A veces pensamos que mover de Dios son esas cosas místicas que, mejor dicho, a cada domingo así, algo que toque las emociones. Obviamente que un mover de Dios toca nuestras emociones, yo lo sé y yo lo creo. Dios nos restaura completamente. Sin embargo, el gran resultado, la gran demostración del mover de Dios en un lugar son vidas transformadas. Ese es el mayor milagro, que no lo puede hacer ningún hombre, que Satanás no puede imitar. Vidas naciendo de nuevo, abandonando el pecado, matrimonios siendo restaurados, familias siendo restauradas, jóvenes dejando sus vicios, familias siendo empoderadas para poder servirle al Señor y ser canal de bendición a otras familias. Ese es una buena tierra. Ese es un lugar donde hay un mover de Dios. Nosotros hemos nacido con un mover de Dios, porque si en un lugar no hay ningún mover de Dios, entonces no es iglesia. Tiene que haber. Ahora, algunos lugares tienen poquito mover, otros tienen un poco más, otros tienen bastante, otros tienen muchísimo. Yo creo que Dios nos ha venido llevando por un camino de crecernos, para prepararnos para el mover que Dios nos quiere dar, que es muy grande, para sacudir esa tierra a través de nuestras vidas y cambiar la historia de muchas vidas a través de nuestras vidas. El Señor lo hará. Nosotros nacimos con un mover de Dios. Ahora, ¿qué es un mover de Dios? Es cuando la presencia sobrenatural de Dios se manifiesta en un lugar, revelando su gracia salvadora y transformando de manera incondicional. Ese es un mover de Dios. ¿Sabe? La iglesia es sobrenatural. La iglesia de Cristo tiene que moverse en el mover de Dios. Algunos llaman el mover de Dios de avivamiento. Pero cada vez que Dios se movió en un lugar, porque ojo, un mover no significa que Dios esté en aquel lugar. Dios está en todos los lugares. ¿Cuántos me entienden? Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, pastor, si Dios está aquí, entonces, ¿qué es un mover de Dios? A veces Dios está en un lugar, pero Él no se manifiesta en aquel lugar. ¿Me explico? Entonces, ¿a dónde es que Dios se manifiesta? Dios se manifiesta donde hay corazones que anhelan su presencia, que lo buscan, que lo llaman, que diga, Dios, venga. Assim como cantamos, ven a este lugar, cambia hoy mi vida. Un mover de Dios es un lugar donde su presencia se manifiesta. Generalmente es acompañado de milagros sobrenaturales y manifestaciones asombrosas de su poder. También es acompañado de mucho gozo. Donde hay mover de Dios hay gozo, hay libertad para servir y alabar a Dios
nada comum. Hay cosas extraordinarias. También es llamado de avivamiento, que al pie de la letra significa volver a dar vida. Avivamiento es avivar aquello que alguna vez estuvo vivo, pero murió. La iglesia necesita avivamiento todos los días. Todos los días. Por eso vamos a leer aquí una promesa de Dios de avivamiento en Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Del 19 al 20, mira lo que dice el 19, la preparación para un mover de Dios. Así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertidos. En otras palabras, Dios dice, tú cambias conmigo, yo cambio contigo. Tú buscas mi rostro, yo te envío mi bendición y mi presencia. Tú comienzas a hacer lo correcto, bendigo tu trabajo, bendigo tu tierra, bendigo tu matrimonio. La preparación para un mover de Dios es arrepentimiento y conversión. Conversión significa cambio de rumbo. Antes yo estaba caminando hacia un lado. Cuando yo me convierto, ahora yo camino hacia otro lado. Conversión en el tráfico, en el medio automovilístico, significa retorno. Cambiar de rumbo. No seguir hacia donde yo estaba yendo. Antes yo andaba hacia los vicios, hacia los placeres mundanos y hacia el infierno. Pero ahora yo conocí a Cristo, me convertí a Cristo, entonces yo cambio y camino ahora hacia el cielo, hacia la prosperidad, hacia la sanidad, hacia la restauración de mi familia, hacia un liderazgo exitoso en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 19, sigamos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es avivamiento. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Mira el versículo 21, no estaba en el plan, pero lo voy a leer. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Escucha bien. Cristo va a venir cuando la iglesia se posicione para restaurar el propósito de Dios en la tierra. Dice que Dios va a retener a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tremendo eso, no tengo tiempo de hablar, voy a avanzar otro día, hablemos de ese versículo. Esta iglesia ha nacido con la promesa de ser canal de un gran avivamiento misionero que bendiga a Colombia y a otras naciones de la tierra. Eso fue lo que Dios me dijo. Y fue lo que Dios nos dijo cuando esa iglesia nació en un local chiquitico. 3 hermanos éramos, 3 personas. Y yo estaba a punto de irme para Brasil porque mi misión aquí se había terminado. Yo ya había entregado todo, las iglesias que pastoreaba, el centro misionero, todo había entregado. Yo dije, yo me voy porque allá donde está mi familia, mis padres, yo tengo al menos donde llegar y cualquier cosa hago. Pero cuando yo estaba alistándome para ir, Dios nos dio a un grupo de 3 hermanos ese día una palabra y dijo, no te vayas, porque ahora vas a empezar una iglesia, a través de esa iglesia, que va a ser diferente, yo voy a traer un avivamiento misionero como te prometí. Y tú verás con tus ojos una iglesia poderosa, grande, enviando misioneros a todos los pueblos de Colombia y aún a otras naciones de la tierra. Yo creí esa palabra con mi esposa. Renunciamos todo definitivamente y vinimos para acá de todo y empezamos. Esa es la promesa que tenemos. Ahora, todo mover de Dios o avivamiento que hubo en la historia de la iglesia, comenzando con Hechos capítulo 2, que fue el primero, fue precedido, o sea, fue anticipado por algunas cosas. Siempre hay cosas que provocan un mover de Dios. No es que nosotros hagamos el mover, no. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer un avivamiento. Pero nosotros podemos preparar el camino. Podemos preparar la tierra. Podemos preparar nuestras vidas. Decir, Señor, estoy listo. Ven. Amén. Y sigamos leyendo. Dice, siempre hubo un remanente que pagó el precio con Dios ¿en qué? En oración para preparar el terreno para el avivamiento. Nosotros como iglesia estamos tan seguros que Dios nos está preparando para usarnos para bendecir a Colombia y otras naciones con un gran avivamiento, que ya nos estamos preparando para ello. Cuando llegue el momento estaremos listos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
No podemos producir el avivamiento, eso solo lo hace el Espíritu Santo, el Señor y dueño de la iglesia, el dueño de la vida. Pero nosotros podemos y debemos preparar el terreno del avivamiento. ¿Cómo? Quiero hablar hoy sobre 3 principios que nos preparan para recibir el mover de Dios. ¿Cuántos quieren estar listos? ¿Cuántos quieren estar listos cuando Dios golpee tu puerta y diga, vine por ti? Aleluya, vine a cumplir todo lo que te prometí. Amén, Angie. Cuando Dios venga y te diga, todas las promesas que te he dado, ha llegado el momento, tienes que estar listo. Porque escucha eso, la nación de Israel, la Biblia dice algo que me da mucho temor cuando yo leo eso en la Biblia, en los evangelios. Dice que cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, Él dijo, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Le dijo a Jerusalén, a Israel, Dios, Jesús llegó y golpeó la puerta de ese pueblo y ellos no estaban listos. Estaban con sus corazones muy duros, entenebrecidos, y llevan 2000 años bajo maldición como nación, porque no estaban listos en el momento que Dios dijo, es ahora. Tremendo. Yo quiero estar listo. Vamos a estar listos. Primer principio para estar listo. Nosotros debemos tener hambre y sed de la presencia de Dios. Vamos a leer en Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós es uno de esos profetas bien pequeñito ahí en la Biblia, que queda entre Génesis y Apocalipsis. Entonces, Amós, qué lástima que la Biblia no está en orden alfabética, no sería el primero. Pero está ahí, búscalo y encontrarás. Amós 8:11 nos dice así la Biblia, una promesa de Dios. Antes de Abdías. Gran ayuda. Amós 8:11 dice así, he aquí, vienen días, aleluya. ¿Quién dice? Jehová el Señor, nada menos, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? Aleluya. Diga, Señor, envía esa hambre y esa sed a mi vida. Amén. Mira, Dios nos promete que va a enviar hambre y sed. ¿Por qué? Te diré una cosa. Uno no puede alimentar a quien no tiene hambre o sed. Para alimentarnos de la presencia de Dios, para que venga el avivamiento, tenemos que tener hambre y sed del avivamiento. Tenemos que orar con esa angustia, con esa necesidad. Señor, ven. Tenemos que orar con intensidad. La oración para traer un avivamiento no puede ser una oración mecánica, en que oramos pensando en cualquier cosa menos en Dios. No. Tiene que ser una oración apasionada, entregada, que demuestra hambre y sed de la presencia de Dios. Porque el Señor prometió saciar a los hambrientos. Escucha, hambre y sed de Dios es cuando las personas comienzan a sentirse insatisfechas con sus propias vidas, com sua pobreza espiritual, com seu vazio interior, com sua realidade de pobreza delante de Deus. Quando começamos a vir a la igreja deseando a presença de Deus, o avivamento viene, porque isso significa que temos hambre de Ele, que queremos algo mais, que decimos, Senhor, eu quero algo mais que família, que esposo, que esposa, que hijos, que carro, que casa, que prosperidade, que ministério. Eu quero tu presença em minha vida, Senhor. Tu presencia es la que trae sabor a mi vida y yo no puedo vivir sin ti. Me siento seco. Cuando reconocemos que estamos secos y vacíos espiritualmente, como lo estaba la iglesia de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 a 19. Esas personas eran cristianas ya, pero ellos estaban acomodados. Quando uma igreja está muito acomodada, muito contenta, muito tranquila, quando não há essa angústia por la presença de Deus, quando há cultos secos e a gente nem sequer se dá conta de que o culto, quando não há essa hambre de Deus, quando a pessoa
viene a la iglesia, pero no es para buscar de Dios, sino para pasar un rato chévere de entretenimiento. Buena la alabanza, sí, aunque desafinó un poquito, pero bueno. Cuando la persona tiene esa actitud, está mal. La gente de Apocalipsis estava assim. Era uma igreja próspera e bonita. E eram muito ricos. Uma igreja completa. Um bom pastor. Bom terreno, todo. Pero, ¿sabe qual foi o que Deus lhe dijo a eles? Deus lhe dijo: ustedes não sabem que estão pobres, ciegos e desnudos delante de mim. Não têm nada. Vamos a ler Apocalipse 3, 15 a 19. Quando a gente crê que está muito bem, pero está muito mal delante de Deus. Crê que está muito bem porque neste mundo tem casa, tem saúde, tem família, tem trabalho. A vezes eu pergunto a la gente, como está? E que eu sei que está mal espiritualmente. Não, muito bem, pastor. ¿Para quê? Muito bem. Eu digo, e como está com Deus? Não, muito bem, mi Diosito, sim, adelante. Pero não ora, não lê a Bíblia, não tem nenhuma comunhão com Deus, está seco, vazio. ¿Sabe que é o que Deus disse dessas pessoas? Vamos a ler. Eu conosco tus obras. A ellos dice Deus que não eres frio nem caliente, ojalá fueres frio ou caliente, pero por quanto eres tibio, Apocalipse 3:15, e não frio nem caliente, te vomitaré de mi boca, porque tu dices, eu sou rico e me enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade, e não sabes que tu eres desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Pero aí vem a graça de Deus. Portanto, Deus sempre dá uma puerta de salida, de arrepentimiento, de restauración. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, que es la santidad, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu mediocridad espiritual, y unge tus ojos con colirio, la unción, la revelación de la palabra de Dios, para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de la vida que estás llevando, estás muy acomodado. Tienes que tener más hambre y más sed de Dios. A veces estamos en la casa, en esos días de fútbol, que hay fútbol por todo lado, campeonatos en el mundo entero importantes en estos momentos. A vezes vendo as notícias ou algo, eu vejo a gente aí, alguns chorando, outros, e eu aproveito isso para mostrar a meus filhos, e eu digo, mira, eu quisiera ver a gente assim na igreja, apaixonada por Deus dessa maneira na igreja. Isso nos preparará para um avivamento. Quando reconhecemos que não estamos experimentando a vida abundante que Deus nos prometeu, então haverá um avivamento, porque há hambre e sede. Pero há que eliminar aquelas coisas de nossas vidas que nos quitam o hambre de Deus, que rouba nosso coração e merma nosso afecto por el Senhor. Éxodo capítulo 20, versículo 3, a Bíblia nos diz algo maravilhoso, vamos a ler. Eu tenho hambre de palavra de Deus hoje, assim que vamos ler a Bíblia, amém? Vamos ler a palavra, que é a que nos prepara para el mover. El primer mandamiento de la palabra de Dios, el primero de los 10, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Diga, delante de Dios. Diga outra vez, delante de Deus. Você sabe o que significa isso? Colocar coisas e pessoas delante de Deus em tus prioridades. Mira, há algo em Colômbia que me encanta. E é a maneira como os padres tratam a seus filhos. Eu nunca vi isso na cultura brasileira. Essa maneira, eu não sei se foi o lugar onde cresci ou se é general em todo o país, porque conosco parte do país, pero não todo. Pero eu nunca vi esse carinho que eu vejo aqui, em que os papás dizem assim: ai, minha vida, meu rei, venga, meu amor, venga. Assim, eu vejo um carinho tão grande. E isso é positivo. Sin embargo, um dia desse, eu lendo a Bíblia e orando, cheguei a esse versículo e Deus me mostrava algo. Que muitos em Colômbia, porque é uma linha muito delgada que separa esse carinho por los hijos por la idolatria.
¿Qué es la idolatría? Colocar los hijos por delante de Dios. No sé si me explico. Primero mis hijos, primero la necesidad de mis hijos, primero todo de mis hijos. Si sobra, busco de Dios. Si sobra, le doy a Dios. Dios no acepta. Y se puede convertir en una idolatría que es pecado. Hay una línea muy delgada que separa. Y Dios me mostraba que muchos en Colombia han pasado del cariño por los hijos a idolatría. No, pastor, no puedo ir a culto porque el niño tiene moquito. No, pastor, no puedo ir a culto porque mis hijos van a llegar tarde. ¿Quién le va a servir la comida? No, pastor, yo no puedo orar porque tengo que madrugar a hacer el desayuno para mis hijos. No, pastor, no puedo diezmar porque ¿con qué voy a comprar eso para mis hijos? Idolatría, colocando los hijos por delante de Dios. Dios no acepta. Mira, de pronto nosotros como hombres diríamos así: tranquilo, paga todos sus compromisos primero y después que sobre usted diezma al Señor. Porque los hombres buscan acomodar las cosas. Somos así los hombres. Pero Dios dice en su palabra: no, o me das primero o no me das nada. Yo no acepto. ¿Usted sabía que a veces Dios puede rechazar no solo el diezmo, sino la propia vida de una persona que pasa porque Dios no es primero en su vida? Dios no acepta todo lo que damos. Eso pasó con Abraham. Abraham empezó a tener mucho afecto por ese niño tan grande que Dios dijo: Abraham, eres mi buen amigo, pero para andar juntos tienes que sacrificarlo. Y probó a Abraham. No voy a hablar de eso que no hay tiempo, pero vamos a avanzar. Nosotros tenemos que tener hambre y sed del Señor. Y eso significa no colocar los hijos, ni el cónyuge, ni la salud, ni el dinero, ni el trabajo, ni los amigos, ni el deporte, ni nada. Todo aquello que trata de robar mi afecto por el Señor, yo debo entregarlo en el altar. Y decir: Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Cuando lo hacemos, muchas veces Dios nos va a devolver, como devolvió el hijo de Abraham que estaba en el altar para sacrificar. Dios dijo: tranquilo, no quiero que mates a tu hijo, llévalo. Solo quería saber lo que hay en tu corazón. Nosotros tenemos que eliminar aquellas cosas que nos impiden de experimentar la vida abundante que Cristo prometió. No voy a leer, solo voy a mencionar Juan 4:14. Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré tendrá en sí una fuente que salta para la vida eterna. Aleluya. Jesús prometió una vida vibrante, una vida de gozo, una vida maravillosa con Él. Si eso no está sucediendo en su vida, usted tiene que revisar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me está robando mi cariño por el Señor? ¿Qué es lo que está robando mi amor por el Señor? ¿Qué es lo que me causa más afecto que el Señor? ¿Cómo está la historia del hermano? Que el fútbol lo emocionaba más que las cosas de Dios. Él tenía futbolatría. Y él estaba en el culto un día y su equipo estaba jugando la final y él dijo: ay, Dios mío. Y ahí, en la hora del culto, y entonces el líder de él dijo: yo no sé, yo lo quiero acá, usted va a servir y todo. Y él dijo: amén. Entonces vino y se la armó, tramposo, colocó unos audífonos bien chiquiticos así, bien disimulado, y aquí la radio escuchaba. Y en la hora de la prédica un silencio total. Y el equipo de él metió un gol y él gritó: ¡gol! El pastor lo miró y él dijo: ¡gloria a Dios! Bueno, al menos reconoció. ¿Sabe? Nada debería robar nuestro afecto por el Señor. Apaga la radio, apaga el celular, apaga el televisor y diga: no, yo ya tengo un amor. Aleluya. Mi primer amor es Cristo. Como la historia de ese hermano también, una historia verídica. Era un director de una gran compañía en su país
y tuvo una oportunidad que él esperó la vida entera de ser director internacional de la compañía. Historia verdadera. Nos cuenta el señor, el pastor Maxwell en su libro Desarrolle el liderazgo que hay en usted. Y él nos cuenta allí que el jefe llegó, lo llamó de otro país, hablando hasta con traducción porque no sabía hablar el idioma de él, y dijo: hermano, usted va a tener ahora el primer lugar en la compañía a nivel internacional, porque lo hemos valorado sus años de trabajo y de esfuerzo, pero la única condición es, la compañía tiene que ser lo primero en su vida, o sea, cualquier hora del día o la noche que lo necesitemos, tiene que coger avión y venir. Y el hermano era creyente, entonces oró y le dio una respuesta a su director internacional. Dijo: no puedo aceptar. Todo el mundo dijo: ¿ah? ¿Por qué? Los hermanos tal cual: ¿y por qué? Todos: ¿por qué? Y ahí, ¿y por qué? Y el hermano contestó a su director, dijo: porque ya tengo el primer puesto de mi vida ocupado por el Señor Jesús, y no voy a permitir que nadie venga a competir con él. Estoy bien como estoy, dáselo a otro. ¿Cuántos tienen valor de hacer eso? De colocar a Dios en primer lugar. Muchas veces tenemos que sacrificar hasta tiempos legítimos con la familia, hermanos, para buscar de Dios. ¿Cuántas veces yo sacrifico mi familia para buscar de Dios? Muchísimas. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios sin mi familia sigue siendo Dios, pero mi familia sin Dios no somos nada. Pero hay que eliminar aquellas cosas que nos quitan el hambre de Dios, que roban nuestro corazón y merman nuestro afecto por el Señor. Mira, cuántas cosas hoy compiten a nuestro alrededor para minar nuestro corazón. Y ahí, después de que uno ve esas cosas, va a orar y ya no siente ese afecto por el Señor. Ahí tiene que orar bastante para que el afecto vuelva. ¿Ha percibido? Te voy a decir algunas. Televisión. Yo mismo hice un estudio. Una persona que ve 1 hora de televisión diaria habrá visto en un año más de 15,000 asesinatos a sangre fría, más de 30,000 escenas de pornografía entre un hombre y una mujer, y como unas 25,000 escenas de terrorismo. Una persona que ve 1 hora diaria en un año ha escuchado más de 100,000 expresiones de maldiciones y vulgaridades. ¿Cómo usted se imagina que estará la mente de esa persona cuando va a orar? Está frío, está seco, no hay nada. La televisión, el internet, hoy en día, el diablo intenta meternos internet hasta por los ojos, por todo lugar, las ofertas que hacen. No estoy hablando mal de la tecnología en sí, pero sim quando se vuelve algo exagerado que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que hay gente que está todo el tiempo. Ahora, un video que se lanzó desde Australia, se llama Pokémon Go. Pokémon já é originalmente um dibujo satânico, que invoca demônios e todo, e que ha destruído jóvenes. Además, ahora, ele se convirtió en un juego com realidade virtual, algo assim, em que põem el celular e aparece um muñeco aí que habla com eles e todo, de Pokémon. 1 semana foi lançado isso, cumpriu 1 semana hace poucos dias, e já há uma vítima de uma jovem nos Estados Unidos que salió buscando el muñeco, cayó en un abismo y murió por la calle buscándolo. Hace pouco também escuché la historia, yo vi la historia de una pareja que eran felices, hasta que aplicaron tanto en ser youtubers famosos, que se convirtieron en youtubers famosos, con millones de likes diarios. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos mismos fueron delante de la cámara un día y dijeron que se estaban divorciando, porque la internet se volvió una esclavitud. Entró en la habitación, se subió a su cama, y hasta en la cama estaban moviendo internet todo el tiempo. Y la pareja tuvo que divorciarse. Y lo decían con mucha tristeza, diciéndole a la gente: tengan cuidado,
tengan prioridades. Usted sabe que dijo el que creó el iPhone. El que creó el iPhone dijo lo siguiente: jamás compraré un celular o una tablet para mis hijos, porque no tienen la madurez para manejarlo. O sea, él no se toma el remedio que vende, pero las personas incautas, sí, abren la puerta para todo lo que venga y llenan su casa de basura, que quitan su afecto por el Señor. Hoy es día de arrepentirnos y decir: Señor, voy a quitar eso de mi camino. Voy a usar el internet solo para trabajar y sabiamente, pero eso no va a controlar mi vida. En el nombre de Jesús. Antes la gente podía esperar, uno escribía una carta, era 6 meses para llegar y esperaba. Y qué alegría cuando iban al buzón y cogían una carta. ¡Me escribió! ¿Se acuerdan de ese tiempo? Hoy en día, manda un WhatsApp y se demora 5 segundos en ver que lo leyó. Que lo lea, que lo lea, que lo lea. Con el celular para todo lado, hasta en el baño. Que lo lea. Dios. Y la gente no percibe que eso va enfriando su corazón. Escucha bien. Debemos quitar las cosas que quitan nuestra pasión por el Señor. Y debemos cultivar aquellas cosas que generan hambre por la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración. Usted tiene que orar todos los días. Entre más usted ore, más su corazón se va a calentar en la presencia de Dios. Usted va a comenzar a tener intimidad con el Espíritu Santo. Usted va a comenzar a conocer la voz de Dios. Usted va a conocer la voluntad de Dios. Cuando tenga que tomar decisiones difíciles, el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Por qué? Porque hay confianza entre los dos. Hambre de Dios. Que Dios mande sed y hambre de Dios a nuestras vidas. Segundo, oración, ayuno, búsqueda, cambio de rutina. Lamentaciones de Jeremías 3, 39 al 42. Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice lo siguiente. Ese es fácil de encontrar. Está después de Jeremías, que es uno de los profetas mayores. Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 39. Está pegadito a Jeremías ahí, e Isaías también. 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Usted ha visto la gente lamentando? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da? ¿Ha visto? Dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre de su pecado, o en su pecado, o por causa del pecado. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales. Hasta ahí. Hasta ahí quiero leer porque tiene que ver con lo que estoy hablando. Búsqueda de Dios. Después Zacarías 1, 3 y 4. Vamos a leer rápidamente. Ese es fácil de encontrar. Está antecito de Mateo, antecito de Malaquías. Zacarías 1, 3 y 4. Mira la invitación de Dios. Ese dice así. Zacarías 1, 3 y 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon. ¿Y vuestros padres dónde están? Hasta ahí. Qué tremendo. Dios está hablando a una nueva generación de creyentes que fue criado por padres que no tenían temor de Dios. Eso se encaja a la mayoría de nosotros acá. Y Dios está diciendo: tus padres no me temieron. ¿Cómo terminaron? Tremendo, ¿no? Cuánto sufrimiento en su familia, cuánto sufrimiento en sus antepasados. No tuvo que ser así si ellos me hubiesen hecho caso. Y mira lo que Dios está diciendo: volveos a mí. Dios dice: yo estoy siempre aquí. Es usted que no me busca. Es usted que tiene que cambiar. Vuélvete a mí, y yo estoy siempre aquí para ti. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Arrepienta, búscame, busca mi rostro. Por eso nosotros tendremos esta semana
de 7 días, que es un número estratégico, es el número de Dios, de oración a las 5 de la mañana para orar. Y a partir de esa semana yo quiero profetizar y declarar que cada miembro de esta iglesia, a partir de esa semana de oración que vamos a tener, va a romper mucha atadura, va a traer mucha bendición. A partir de ahí, todos empezaremos a tener un devocional diario, usted con Dios, orar todas las mañanas, buscar lo mejor del día, en el mismo lugar y a la misma hora, tener tu Biblia a la mano, tu esfero, para escribir lo que Dios te habla. En el devocional tenemos que aprender a calmar nuestra mente también, porque a veces llegamos con la mente tan alborotada, y duramos 20 minutos, comenzamos a orar y pensamos en el esto, pensamos en el otro, pensamos en tal cosa, pensamos en el correo que no enviamos, pensamos en la olla que está quemando, y ahí, cuando logra uno calmar la mente, y ahí tiene quietud delante de Dios, y Dios dice, ahora te voy a ministrar. Ahí uno dice, qué pena, Señor, ya pasó la hora, hasta luego. Tenemos que aprender acá, y pierde la bendición. Una hora luchando para calmar su mente. ¿Usted ha visto la lucha que es cuando venimos a la iglesia para calmar nuestra mente? ¿Cuántos lo han visto? Usted entra a la puerta de la iglesia y usted se acuerda de todo lo que dejó por hacer. ¿Es así o no? Pero usted tiene que calmar su mente y decir, no, todo eso está en manos de Dios. El Señor cuidará. Ahora yo voy a buscar de Dios y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Todo tiene su hora. Constancia, tenemos que tener constancia en el devocional. Tenemos que en el devocional buscar comunión, intimidad, expresar nuestro amor al Señor y nuestra adoración. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Por último, además de hambre y sed, de oración, buscar a Dios, tenemos que perseverar. Algunos comienzan a orar y Dios comienza a bendecir y no vuelven a orar. Dice, ya tengo lo que quería. Cuidado. Pero Dios es misericordioso y nos llama otra vez. En esa semana, nosotros vamos a comprometernos a orar hasta que venga el mover de Dios. Y después que venga, vamos a seguir orando por otro. Vamos a vivir una vida de avivamientos, una vida de mover de Dios y mover de Dios, hasta que Cristo venga y establezca su reino en la tierra. ¿Sabe por qué pocos conquistan? Porque muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta terminar. El mundo está lleno de gente que comienza a las universidades, pero pocos terminan. Muchos que en enero o en julio dicen, no, yo voy a hacer deporte y voy a sacar esos gorditos y hágale. Pero después de 2 meses, ya usted no los vuelve a ver por allá. Y tantas áreas de la vida, escucha bien, para conquistar un mover de Dios en su vida, usted tiene que tomar una decisión firme de orar todos los días hasta que venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Eso es en todas las áreas, pero estamos hablando del mover de Dios. Esta es la diferencia entre los vencedores y los perdedores. Como la liebre y la tortuga. La liebre tenía una carrera con la tortuga. La liebre, como corría más, salieron juntas y la liebre, como confiado, corrió un poquito. Cuando se dio cuenta que la tortuga era muy lenta, la liebre dijo, no, yo puedo ir más suave. Se puso a descansar, a dormir, no fue juiciosa y quedó profunda. Y la tortuga fue paso a paso, como el elefante, lento, pero aplastante. Así, poco a poco, cumpliéndole, la tortuga ganó la carrera. Gana la carrera no es el que corre más, sino el que persevera. Con Dios no gana el que llega primero, gana el que llega. Por eso esa semana, nosotros colocamos aquí que es semana de ayuno y clamor, porque es lo siguiente. Por lo general, ayunamos los 7 días. Yo voy a ayunar lo más que pueda esa semana de ayuno y clamor. Siempre, pero siempre, así no esté en ayuno,
Yo tengo la costumbre de ayunar un día por semana, por mi vida delante de Dios. Pero en esa semana nosotros siempre ayunamos un poquito más. Yo voy a intentar ayunar, pero yo quiero pedir a todos que ayune por lo menos un día, esa semana del 25 al 31. El día que usted quiera. Usted dice, voy a madrugar todos los días a orar en la iglesia, porque quiero un mover de Dios en mi vida, pero voy a ayunar tal día. Nosotros queremos empezar ese semestre clamando 7 días con hambre, con oración y ayuno y con perseverancia por un mover de Dios que cambie nuestra historia para siempre. Yo no estoy feliz como estoy. Yo no estoy contento como está nuestra iglesia. Estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho. Bendito sea su nombre. Por las vidas que Dios ha cambiado, por las familias que Dios ha restaurado, por las empresas que Dios ha bendecido, por los grupos que han nacido. Estoy agradecido. Pero yo sé que eso no es nada comparado con todo lo que Dios tiene para nosotros. Un gran mover de Dios que va a cambiar miles de personas y que va a bendecir muchas naciones de la tierra. Yo quiero ir por el premio mayor. Un gran mover de Dios en este lugar. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Entonces yo lo invito a que se ponga sobre sus pies, con sus ojitos cerrados. Vamos a clamar a Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a toda persona que diga hoy: yo recibo esa palabra, pastor, y yo quiero preparar mi vida para un mover de Dios. Usted que quiere eso, pase aquí adelante. Yo quiero orar por usted.